Bienvenidos a este ciclo de encuentros del proyecto Seres Plásticos en la campaña Hazte responsable, modera tu consumo, en la que vamos a realizar una serie de entrevistas con profesionales para afrontar la problemática de los plásticos, pero también para tratar de encontrar alternativas que nos ayuden en nuestro día a día a encontrar formas de cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Porque está claro que si cuidamos nuestro hogar, nuestra biosfera, también estamos cuidando nuestra salud. Hoy tenemos el placer de contar con Carlos de Prada, periodista medioambiental que lleva más de 30 años de experiencia en la temática y que ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Global 500 de Naciones Unidas. Es responsable del proyecto Hogar sin Tóxicos y lleva realizando una labor encomiable, dando a conocer el impacto de los residuos tóxicos de los plásticos en nuestra salud. Bienvenido, Carlos, a este encuentro del proyecto Seres Plásticos. Bien hallado, gracias. Pues queremos entender cómo los plásticos son sustancias químicas que pueden alterar nuestro organismo, nuestra salud. Y mi primera pregunta era precisamente en relación a esto. ¿Qué tipos de sustancias químicas podemos encontrar en un plástico? Bueno, pues la verdad es que pueden ser infinidad de ellas, ¿no? La imagen que tienen los plásticos son como elementos inertes, que pareciera que no desprenden ninguna sustancia, pero la verdad es que la realidad no es tan sencilla. Los plásticos son parte de la industria química, son productos químicos sintéticos y están compuestos potencialmente de infinidad de sustancias químicas diferentes. Una estimación que realizó la Agencia Europea de Productos Químicos, la ECHA, que tiene sede en Helsinki, hablaba de que en los plásticos pues puede haber unos 400 productos químicos diferentes, ¿no? Probablemente incluso sean muchos más, ¿no? Porque la verdad es que hay una gran opacidad en la industria de los plásticos, no se informa debidamente acerca de qué sustancias se utilizan en los plásticos. Es, por otra parte, un denominador común de la industria química, ¿no? Que realmente hay muy poca información sobre el contenido de muchos productos, ¿no? Y en los plásticos esto también se materializa, ¿no? Un estudio, un informe muy denso, muy amplio, que realizó la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca, la EPA danesa, hablaba de que en los plásticos puede haber 132 sustancias o grupos de sustancias tóxicas, ¿eh? Cual es un número bastante considerable. No solamente habla de sustancias individuales, sino también de grupos de sustancias, que a su vez son varias sustancias, en algún caso muchas, ¿no? Y es que, bueno, tenemos que tener presente que tanto en el proceso de fabricación del plástico, como incluso por la propia composición del mismo, por ejemplo, los polímeros pues se forman por monómeros, que son como los ladrillos que lo integran, ¿no? Por ejemplo, un monómero muy famoso del plástico policarbonato, por ejemplo, es el famoso bisfenol A, ¿no? Asociado por infinidad de estudios científicos a problemas de salud, ¿no? Pero es que además, pues en los plásticos puede haber, por ejemplo, retardantes de llama, sustancias que se aportan a los plásticos con discutible resultado a veces, según algunos expertos, ¿no? Para retrasar el punto de ignición, es decir, el momento en el que arden, ¿no? Puede haber también plastificantes, es decir, reblandecedores del plástico, sustancias que se aportan a los plásticos para dotarles de plasticidad, de flexibilidad. Es el caso, por ejemplo, de los famosos talatos, ¿eh? Que en Europa se utilizan unos 26 talatos diferentes, en el mundo unos 100, y que algunas de estas sustancias han sido asociadas a efectos de disrupción hormonal, de disrupción endocrina. Es el caso también de endurecedores, colorantes, antioxidantes, catalizadores, estabilizantes, disolventes, biocidas, que se aplican para que algunos seres vivos no deterioren el plástico. Es decir, infinidad de sustancias químicas que pueden ser aportadas a los plásticos, ¿no? Y de estas sustancias, algunas de ellas, pues, pueden liberarse y pueden llegar a los organismos vivos, ¿no? Y precisamente cómo llegan estas sustancias a nuestro organismo, cómo pueden afectar o reaccionar con él para provocar estas alteraciones. Bueno, como vivimos en un mundo plastificado ya prácticamente, ¿no? Los plásticos están por doquier en nuestra vida cotidiana y en el medio ambiente, bueno, pues las vías de exposición pues son múltiples, ¿no? Una, por ejemplo, son los materiales en contacto con alimentos. Pensemos, por ejemplo, en un tupper, ¿no? Que alguien introduce en el microondas. Bueno,
Pues ese tupper de plástico que está en contacto con la comida y especialmente al calentarse y sobre todo si son alimentos grasos, porque algunos de los contaminantes son lipofílicos, es decir, sienten amor por las grasas, pues algunas de las sustancias como talatos u otras que están contenidas en el plástico pueden pasar así al alimento. También, por ejemplo, las latas de comida que pueden estar recubiertas en su interior con resinas epoxi que contienen sustancias como, por ejemplo, algunos bisfenoles, como el bisfenol A u otros, ¿no? Y a través de ese contacto con los alimentos, pues al final pueden llegar por vía alimentaria a los seres humanos. Otra forma, pues por ejemplo, una persona que vive en un hogar o está en un espacio determinado cerrado donde hay superficies con PVC, ¿no? Este plástico tan famoso. Bueno, pues el PVC puede ser del total de su peso, un 10, un 20, un 30, hasta un 60% del peso del plástico, del peso total del plástico, sean talatos. Estos talatos, que no están unidos químicamente a la estructura del plástico, se sueltan, se liberan, se van desprendiendo poco a poco del plástico, se integran en el polvo doméstico y como una persona respira entre 15 y 20.000 litros de aire diariamente, a través de ese polvo doméstico, pues llegan al interior del organismo, ¿no? Esa es otra posible vía. Habría otras, porque hay muchos elementos, evidentemente, que son de plástico, que van desprendiendo estas sustancias, ¿no? Luego otra muy importante, hoy en día, pues, como dice, por ejemplo, la ONU, ¿no? En el 2050, es probable que en el mar haya más materia plástica que materia viviente, ¿no? En estos momentos, cada año, cerca de 8 millones de toneladas de plástico van a parar a los mares y océanos, que ya contienen unos 150 millones de toneladas y que en cuestión de nada prácticamente, en 2025 se prevé que sean ya 250 millones de toneladas de plástico. Bueno, este plástico se va fragmentando en micro y nanoplásticos y constituye una especie de plancton, de pseudoplancton sintético, que los organismos vivos, como por ejemplo los organismos marinos filtradores, pues no discriminan del plancton auténtico. Entonces, pues lo van captando y de esa manera pasa a la cadena alimentaria. Y se ha visto, pues por ejemplo, como las pardelas de Tasmania, que son unas aves marinas pelágicas, es decir, de mar abierto, pues van acumulando, por ejemplo, retardantes de llama que parecen proceder de los plásticos que hay en el mar. Se ha visto también, por ejemplo, aparte con otros organismos, lombrices de marea, mejillones, que también absorben contaminantes que están en los plásticos. Se ha visto, por ejemplo, con las ballenas, los rorcuales comunes del mar de Liguria, que bueno, son animales filtradores, se alimentan de plancton, ¿no? Como el krill, ¿no? Pero claro, ahora hay un krill sintético, plástico, y como filtran grandes cantidades de agua, pues evidentemente no pueden discriminar si lo que están filtrando son esos pequeños organismos de los cuales se nutren o si son partículas de micro o de nanoplásticos, ¿no? Entonces se ha visto que en su tejido graso hay unos niveles considerables de talatos, estas sustancias que antes hablábamos, que son parte de la composición de los plásticos y que aparecen ahora en el tejido graso de estas ballenas. De la misma manera se han medido también micro y nanoplásticos también en el tracto digestivo de los seres humanos, ¿no? Bueno, como son omnipresentes, la presencia de los plásticos es muy ubicua, están por todas partes, pues evidentemente al final acaban también en el interior de los seres humanos de manera directa o indirecta. Sí, y muchos de estos efectos todavía no podemos ni siquiera predecirlos, ¿no? Aunque ya hay muchas evidencias científicas, como has contado, en la que podemos realmente verificar este efecto. Incluso pues, con muchas de estas sustancias que has comentado todavía no se pueden discernir, no se pueden verificar cuáles son los efectos a largo plazo. Pero en estos meses también me contabas que algunos de los más relevantes expertos mundiales en el estudio de los efectos que causan las sustancias tóxicas disruptoras endocrinas
precisamente han alertado que estas sustancias serían capaces de incrementar el riesgo de padecer enfermedades que nos pueden hacer más vulnerables a padecer, por ejemplo, el COVID-19. Estos artículos, de hecho, se han publicado en la revista internacional Environmental Health News, a la que muchas veces aludes, y me gustaría que nos contaras de qué manera pueden estos disruptores endocrinos afectar a padecer una enfermedad como el COVID-19. Sí, bueno, lo que denuncian estos expertos, que son además primeros espadas, referentes mundiales en el ámbito del estudio de los efectos que sobre la salud pueden tener las sustancias alteradoras hormonales o disruptores endocrinos, son expertos como Bonsal, Heindel, Birbaum, pues lo que comentan es que hay una nutrida evidencia científica que asocia la exposición a este tipo de contaminantes, que son alteradores hormonales, es decir, que pueden alterar el equilibrio hormonal del organismo. Hay una nutrida evidencia científica e informes muy importantes, incluso de la propia Organización Mundial de la Salud o de la Endocrine Society, ¿no?, que asocian la exposición a estas sustancias con frecuencia a niveles bajos de concentración, como los que tenemos ya en nuestros organismos, la mayor parte de los occidentales, ¿no?, con un incremento de riesgo de padecer una serie de problemas de salud. Problemas de salud como son la diabetes, la obesidad, enfermedades cardíacas, alta tensión arterial, problemas inmunológicos, etcétera. Problemas que también pueden ser causadas por los factores, pueden ser causados por otros factores, ¿no? Pero que sin duda parece, y es lo que comentan estos científicos, que la exposición a contaminantes de acción hormonal puede tener un papel en el incremento muy notable que se ha visto en estas patologías en las últimas décadas, ¿no? Y claro, cuando un factor como es la COVID-19, esta enfermedad, ¿no?, aparece, pues se encuentra con una población que ya ha sido castigada por un factor previo, en este caso, la contaminación química, unida en mayor o menor grado con otros problemas, porque muchos de estos problemas de salud son multifactoriales en cuanto a sus causas, no se pueden explicar a lo mejor solo por una cosa como puedan ser los contaminantes químicos, ¿no? Pero claro, al haber un sector importante de la población que padece alguna de estas enfermedades crónicas, alguno de estos problemas previos, cuando aparece el COVID, como estos problemas se ha visto que hacen que haya una mayor tasa de mortalidad y casos más graves a consecuencia de la infección por la COVID-19, pues ha tenido que ver, y es lo que comentan estos expertos, con que haya habido precisamente esto, ¿no?, unas consecuencias más severas a consecuencia de la COVID-19. Bueno, pues la verdad es que la previsión no es muy alentadora, viendo también cómo esta realidad está colonizada por el plástico, ¿no? Más lo que estamos viendo actualmente después de esta cuarentena y con el problema de la pandemia, ¿no? El que estamos usando los plásticos y los residuos de un solo uso, pues continuamente, ¿no? Y ya no solamente en el mar, sino ahora también en nuestras ciudades, en nuestras calles, pues vemos que están plagadas de esas mascarillas y de los guantes de plástico que hasta los podemos ver casi volar por nuestros cielos, ¿no? A mí me gustaría, Carlos, que para acabar con un grado de optimismo esta entrevista, este encuentro, ¿no?, pues nos contaras o nos advirtieras o nos dieras algunas claves que para ti sean básicas para enfrentarnos como sociedad, tanto a nivel individual como a nivel grupal o a nivel social, frente a esta problemática del plástico. ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cómo deberíamos responsabilizarnos para cuidar nuestro medio ambiente y para ser mucho más responsables con nuestro entorno? Bueno, yo creo que una de las grandes lacras, ¿no?, de nuestra cultura, por así llamarla, yo creo que en alguna medida a lo mejor es una pérdida de la cultura, lo que se está viendo, más que una cultura que vaya creciendo. Yo creo que una de las grandes lacras es que nos movemos por las prisas, y las prisas son malas consejeras. Ojalá que esta situación, donde se ha parado un poco tanto movimiento, haya dado ocasión a que muchas personas reflexionen, ¿no? Yo creo que un factor importante es el factor racional, es decir, hay que pensar hacia dónde se va. Está ahí el mito del progreso, que parece que siempre vamos progresando en un buen sentido, pero lo cierto es que muy probablemente, y es lo que nos muestra la situación de nuestro planeta y también la situación, por ejemplo, de la salud, es que no estamos yendo en un buen sentido. Entonces, hay que hacer un ejercicio racional, hay que pensar
hacia dónde vamos. Hay que plantearnos si una cultura de usar y tirar, una cultura consumista, ciega y en buena medida acefálica, ¿no? De no pensar hacia dónde se va y qué es lo que estamos haciendo, pues es el camino correcto. Yo creo que ahora estamos en una encrucijada. En estos momentos se están viendo fuerzas contrapuestas para ver cómo salimos de la crisis originada por la COVID-19. Hay fuerzas que pretenden seguir con el mismo esquema, incluso utilizando la excusa de la crisis generada, empeorar la situación todavía más, ir hacia un modelo más tóxico, pero también hay fuerzas que están intentando que se vaya en otra dirección, ¿no? Por otro camino, ¿no? En ese sentido es positivo, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, que en principio, y si no es saboteado por una serie de intereses, marca un rumbo muy positivo, porque al final ya no es solo que un modelo más racional de desarrollo no tenga las consecuencias negativas para el medio ambiente o para la salud humana que tiene el modelo actual, sino es que también económicamente es mucho más rentable, genera mucho más empleo y es evidentemente el camino, el rumbo que hay que seguir. Yo hago votos para que se vaya por este segundo sendero que sin duda nos llevará a un mundo mejor. Pues esperemos que así sea. Yo creo que también pues esta cuarentena nos ha hecho reflexionar a todos sobre la importancia de cuidar el equilibrio natural, de cuidarnos a nosotros, pero también de cuidar nuestro entorno y nuestra casa. Muchísimas gracias, Carlos, por este primer encuentro. Es el primer encuentro que realizamos en este ciclo y de seres plásticos. Hasta ahora pues habíamos querido realizar actividades al aire libre para concienciarnos y para encontrar estas claves, pero bueno, visto lo que hemos pasado, hemos readaptado estas actividades al medio, pues a las plataformas digitales. Esperemos que muy pronto podamos también volver a la calle, volver al medio natural, a la acción, para poder realizar estas actividades, pero mientras tanto no queríamos dejar de hacer partícipe a la gente y de concienciarnos sobre la problemática, ¿no? Para más información podéis buscar en nuestra página web www.seresplásticos.org o contactarnos en contacta@seresplásticos.org. Si tenéis alguna pregunta o pues si queréis consultarnos alguna duda, pues podéis hacerlo allí o en nuestras redes sociales, en Instagram @seresplásticos. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo y toda tu experiencia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias a vosotros.